Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y a todos vosotros por asistir. Para mí es un placer estar aquí y poder contaros, en mi caso, lo que hemos estado haciendo en el laboratorio pues desde hace más de 20 años, como contaba Luis. El trabajo en el mundo de la ciencia suele ser largo, hay que tener paciencia. Cada vez nos encontramos con menos gente con paciencia, pero bueno, nosotros empezamos este trabajo para estudiar la anemia de Fanconi cuando yo empecé la tesis en el año 1999. Y esa primera parte del trabajo, que también la hice en el CIEMAT, que por cierto el nombre del CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y qué hacemos ahí nosotros, pues este centro se trabajaba fundamentalmente en el efecto de la radiación en gente que había tenido problemas, bueno, pues incluso pues con lo que había pasado en Palomares, etcétera, y nosotros empezamos a trabajar ahí porque uno de los sistemas que más problemas tiene cuando hay radiación es las células de la sangre, son las que más daño se genera. Entonces, nuestro grupo empezó a trabajar ahí, yo por supuesto todavía no trabajaba, y luego hemos ido derivando a trabajar en enfermedades de la sangre, intentar ver cómo podemos tratar esas enfermedades. Y ahí es donde nos encontramos con esta enfermedad que es la anemia de Fanconi, de la que os hablaré después. Bueno, lo primero que tenemos que ver un poco es cuando pensamos en terapia génica, nos pueden sonar muchas cosas diferentes, pero realmente cuando queremos hablar de terapia génica, lo único en lo que estamos intentando desarrollar es una técnica que nos va a permitir corregir genes para tratar o curar una enfermedad. Ese es el objetivo único de la terapia génica. Y dependiendo pues, del tipo de célula que queremos tratar, pues vamos a tener que utilizar dos tipos diferentes de terapia génica. Si nosotros podemos obtener las células del paciente, como pasa, por ejemplo, el ejemplo más claro es la sangre, es fácil, relativamente fácil obtener las células, nosotros cultivarlas en el laboratorio y poder corregirlas, pues entonces estamos hablando de terapia génica ex vivo, que es realmente la que está más avanzada porque es más sencillo y en general más seguro. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, queremos corregir una célula, el hígado, ¿no?, de un paciente, o el cerebro, pues no podemos sacar el cerebro, llevarlo al laboratorio y volverlo a infundir al paciente. Con lo cual, en este caso, pues el tipo de terapia que se puede hacer es una terapia en vivo. ¿Cómo se hace este tipo de terapia? Bueno, pues lo que se utiliza es un vehículo que funciona, digamos, como si fuera el coche, en el que vamos a meter el gen que queremos introducir y lo vamos a llevar a un tejido concreto. En el caso de la sangre, como os estaba comentando antes, pues la terapia que más se ha utilizado, y hasta ahora la única que se ha utilizado, pues es la terapia génica ex vivo. ¿En qué consiste en este caso? Bueno, pues como se hace en el caso del trasplante, del que habréis oído hablar, el trasplante de células de la médula, cuando se piden donantes de médula, lo que se hace es obtener las células del paciente. En este caso, las células del propio paciente tienen una mutación concreta que nosotros queremos corregir. Pues lo que hacemos es obtener esas células, modificarlas en el laboratorio, introduciendo el gen que le falta a ese paciente y se las vamos a volver a infundir al paciente. ¿Se las podemos infundir directamente? No, porque el paciente lo que va a hacer es, tiene sus propias células, va a reconocer que esas células están modificadas y las va a poder rechazar. Y va a decir, no, esto no lo quiero, porque, por ejemplo, esa proteína no la tenía expresada hasta ese momento. Y por otro lado, necesitamos hacer un hueco, porque ese paciente tiene ya sus células. Si nosotros le metemos unas nuevas, no va a haber hueco en su médula ósea, que es donde van a injertar, para introducirlas. Con lo cual, ¿qué es lo que se utiliza? Como habréis oído también en los trasplantes convencionales, pues lo que se utiliza es lo que se llama condicionamiento, una quimioterapia muy severa que lo que hace es eliminar sus células para dejar el hueco para las que nosotros le vamos a introducir. ¿Y cuáles son las células que nosotros necesitamos corregir? Porque en la sangre, cuando nos hacen un análisis de sangre, pues tenemos un montón de tipos celulares diferentes que son los que van a permitir que se cumplan las diferentes funciones que hay, que cumple nuestro sistema de la sangre. Bueno, pues nosotros lo que vamos a querer corregir son estas células, que se llaman células madre. No son células madre germinales, sino que son las células madre de la sangre. Y son las que son capaces, durante toda nuestra vida,
de dar lugar a los diferentes linajes que tenemos nosotros en la sangre, los eritrocitos para el transporte de oxígeno, las células T, las células B, las NK, que son las que van a formar parte de nuestro sistema de defensa. Si nosotros corregimos estas células de manera permanente, es decir, metemos un gen que se va a expresar siempre, integrado en el ADN, esta célula cada vez que se divida y dé lugar a todas estas células van a estar corregidas. En eso se basa la aplicación de la terapia génica para enfermedades de la sangre. ¿Cómo podemos corregir esas células? Pues algo ya ha introducido también Lluís. Nosotros, inicialmente, cuando empezamos este trabajo, la forma en la que se podían corregir estas células era introducir con un vehículo que derivaba de un virus. ¿Por qué utilizábamos un virus? Porque los virus tienen la capacidad precisamente de infectar células. Si nosotros lo modificábamos, eliminábamos la capacidad que tiene de dividirse, porque eso es lo que obviamente no queremos, que infecte las células sin control, lo que podíamos era aprovechar su capacidad para reconocer un tipo de célula y que la infecte, y que lleve dentro nuestro ADN. De esa manera, ese ADN se puede integrar dentro de nuestro genoma. ¿Qué metemos aquí? Pues el gen precisamente que el paciente tiene mutado, y de esa manera se va a estar expresando. Esto que señalo aquí es para que luego veamos las diferencias con otras estrategias. ¿Qué pasa en este caso? Que nosotros, cuando yo hice la tesis, lo que decíamos era la integración ocurre al azar. Nosotros no sabemos dónde se va a meter este gen, ¿vale? Pero ese gen lleva un promotor y va a permitir que ese gen se esté expresando siempre. Y como está integrado, cuando esta célula se divida, se va a dividir con el resto de los genes de esa célula. Ahora, desde hace relativamente poco, hay otra estrategia que se puede utilizar, que es la edición génica. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros podemos ir directamente a corregir cuál es la mutación que tiene el paciente, ¿vale? Pero tener en cuenta que estos trabajos, como ha contado Lluís, pues se empezaron a describir en el año 2012 y hasta que han empezado a pasar a la clínica, pero el paso es bueno, pues más lento por todos los pasos que ahora veréis que hemos tenido que desarrollar. Con lo cual, los primeros trabajos que se hicieron en terapia génica para enfermedades de la sangre, pues utilizaban este tipo de vectores que se llamaban vectores integrativos. Como veis aquí, os he puesto la evolución de los ensayos de terapia génica en células en enfermedades de la sangre, la mayoría en inmunodeficiencias, y al principio lo que veis aquí en rojo, pues se utilizaban un tipo de vectores que se llaman vectores retrovirales. La primera demostración de que la terapia génica podía funcionar, pues se hizo en una enfermedad que es una inmunodeficiencia, que seguramente conocéis y os hablo de los niños burbuja. Estos niños no tienen sistema inmune, tienen un defecto en este gen, que lo que hace es que no puedan tener respuesta inmune, con lo cual sus células van a tener infecciones continuas y esos niños tenían que vivir aislados. Hay una película que seguramente muchos de vosotros conocéis, en la que se cuenta la vida de uno de estos niños que morían a los pocos años de edad, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores en Italia? Pues lo que hicieron fue, utilizando estos vectores y un gen, el gen que tenían estos pacientes defectuosos, pues corregir sus células. En este caso lo que hicieron para comprobar que esto podía funcionar fue corregir las células que eran defectuosas, que eran las células maduras, las células T. Las células del sistema inmune estaban defectuosas y las corrigieron. Vieron que eso era eficaz, pero ¿qué pasaba? Que esas células, como son maduras, no se van a dividir y no se van a mantener durante toda la vida del paciente, o sea que esa terapia era temporal. ¿Qué se podía hacer para que esa terapia fuera definitiva? Pues como os he comentado, corregir las células madre, porque esas sí que van a estar toda la vida. Y esa célula, cuando madure, va a dar lugar a las células T, a las células B y va a recuperar, digamos, el sistema inmune de esos pacientes. Esto fue realmente un hito en el campo de la terapia génica porque permitió que se pudiera desarrollar el primer medicamento utilizando un vector retroviral en el año 2016. Un medicamento que, digamos, se podía comprar y tratar a los pacientes con este tratamiento. El tratamiento funcionó en muchos pacientes y se extendió a otras inmunodeficiencias que tenían unas características los pacientes parecidas pero con mutaciones en otros genes.
¿Qué pasó? Que de repente empezó a haber problemas en algunos de los pacientes que se habían tratado y algunos de los pacientes empezaron a desarrollar leucemias. Eso hizo pues, que el campo de la terapia génica se parara completamente. En Europa se paró y en Estados Unidos más. Tardó muchísimo en volver a recuperarse. Hubo que volver para atrás, como muchas veces pasa en la ciencia, había cosas que se habían analizado, pero probablemente no con el detalle que se tenían que haber analizado, o los modelos, como ha comentado antes Luis, no eran los adecuados, había cosas que en los modelos de ratón no se habían visto y no se vieron hasta que se pasó a los pacientes, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Pues esto os lo he intentado esquematizar aquí. Lo que pasaba es que el gen, como yo comentaba, decíamos, se integra en un sitio al azar en el genoma. Pues no era tan al azar. Se integraba este tipo de vectores cerca del inicio de la transcripción de otro gen. Como tenía un promotor que nosotros en ese momento pensábamos, vamos a ponerle el promotor más fuerte que tengamos porque queremos que dure toda la vida y que no se silencie, que no se apague por la regulación de otros genes en la célula. Pues lo que pasaba es que este promotor era tan fuerte que podía activar el gen que estaba después. Y eso hacía que en el caso, que parece que es que te ha tocado la lotería en negativo, lo que hacía era que, por ejemplo, si se integraba antes de un factor de crecimiento, que está muy regulado, este promotor hacía que se estuviera expresando siempre. ¿Y eso a qué llevaba? Pues a la expresión de ese factor continuamente y al final al desarrollo de una expansión de un clon, expansión de unas células que se traduce, digamos, finalmente en una leucemia. Esto era lo que pasaba en los pacientes. Os he puesto aquí los resultados de los diferentes ensayos porque, claro, esto pasó en un número relativamente bajo de pacientes, se pudo investigar muy rápido, que yo creo que esta es otra de los grandes éxitos de los primeros que describieron la terapia génica para estas enfermedades, que rápidamente se dieron cuenta, alertaron a toda la comunidad científica y pararon estos ensayos. ¿Qué se hizo entonces? Bueno, pues se pensó, vale, esto es una terapia que va a ser muy útil para los pacientes, porque daros cuenta de que pacientes que se morían con 1 año o 2 años de edad, pues se podían salvar. Entonces se empezó a trabajar en otro tipo de vectores que eran los vectores lentivirales. Y por eso, lo que veíais aquí en rojo, que era utilizando los vectores retrovirales, este espacio en el que todos los grupos estuvieron trabajando en intentar recuperar, estudiar por qué estaba pasando estos problemas de seguridad, pues se empezaron a utilizar los vectores lentivirales. ¿Por qué? Porque, bueno, entre otras cosas eran más eficaces y más seguros. ¿Y por qué eran más seguros? Pues porque lo que pasaba con los vectores lentivirales es que primero, como nos dimos cuenta de que esos promotores no se podían usar, empezamos a usar promotores muy débiles, que eran suficientes para las células y no eran capaces de activar otro gen que estuviera después. Pero además, con los vectores lentivirales lo que se vio es que se integraban no tanto en el sitio de inicio de la transcripción, sino que en el medio. Como decía Luis, la probabilidad de que se integre en un gen es muy baja, porque no tenemos tantas secuencias codificantes, muy poquitas tenemos, pero además cuando se integraban lo máximo que podían hacer era interrumpir el gen. Y vosotros diréis, lo máximo interrumpir me parece bastante, pero esto solamente ocurre en un alelo y el otro estaría funcionando, con lo cual en muy pocos casos podrían dar un problema de seguridad. Os he puesto estos resultados aquí porque son de los ensayos de la inmunodeficiencia, que primero os enseñé con los vectores retrovirales, que demostró mucha eficacia, pero con los vectores lentivirales, fijaros aquí, con un número de pacientes ya muy alto, de 50 pacientes, lo que han visto es que más del 95% de los pacientes se curan de la enfermedad. Y esta terapia es ya una terapia única para toda la vida del paciente. Los resultados en estos pacientes superan ya a lo que se ha obtenido con el trasplante en estos pacientes, ¿vale? Con lo cual se piensa que en un futuro, si conseguimos reducir el coste de esta terapia, que es una cosa de la que probablemente hablaremos después también, pues podrá sustituir al trasplante. Para que veáis en general, pues en los ensayos de terapia génica ahora mismo ya no es una cosa que se utilice poco. Hay más de 400 pacientes ya que se han tratado por terapia génica en el mundo. La supervivencia de los pacientes es superior al 91% a los 5 años y hay pacientes ya que llevan tratados con vectores lentivirales más de 15 años. Con lo cual sí ya se ha demostrado que los vectores lentivirales son seguros. Sobre todo también con el uso obviamente de promotores débiles.
Nosotros en el laboratorio, pues cuando empezamos a trabajar en la anemia de Fanconi, pues rápidamente pensamos que podía ser una enfermedad que también se podía beneficiar de la terapia génica. Y por eso hemos sido tan insistentes en este caso. La anemia de Fanconi es una enfermedad que en la mayoría de los casos es hereditaria recesiva. Hay 23 genes que están asociados a la enfermedad. En el caso de la anemia de Fanconi sí tenemos la suerte que ahora mismo se cree que menos del 1% de los pacientes no han sido asignados a un gen. O sea, ya parece que prácticamente todos los genes están identificados. En azul veis el gen que más frecuentemente mutado está en los pacientes, que es el gen Fanconi A. En el mundo alrededor del 60% de los pacientes tienen mutaciones en este gen y en España el 80%, porque tenemos algunas mutaciones que son fundadoras, ¿vale? O sea que son más frecuentes aquí, por el origen. Se engloba dentro de las enfermedades poco frecuentes, pero es relativamente, digamos, frecuente. En España tenemos alrededor de 200 pacientes que tienen la anemia de Fanconi. ¿Cuál es el problema en estos pacientes? Pues que todos estos genes actúan en rutas que reparan el ADN. Eso es un problema que os podéis imaginar súper severo. ¿Qué pasa? Que las células que necesitan dividirse más son las más afectadas, porque no van a poder. Nosotros tenemos siempre los sistemas de reparación vigilando y corrigiendo cualquier error que hay continuamente en los genes. ¿Eso aquí lleva? Pues que los pacientes, la mayoría, tienen anomalías congénitas, pero esto es algo que también ocurre en muchas otras enfermedades. O sea que esto no permite identificar a los pacientes. Los pacientes tienen mucha predisposición al cáncer. ¿Qué pasa? Que esas células no se reparan, tienen dos posibilidades, o morirse o acumular el daño. Cuando acumulan el daño, pues acaban dando lugar a cáncer. Síndrome mielodisplásico, leucemia amiloide aguda sobre todo, y además también tumores sólidos, fundamentalmente cáncer de cabeza y cuello. Tejidos que tienen que proliferar, que dividirse más para restaurar los diferentes sistemas son los más afectados. Y el primer síntoma que identifica a estos pacientes es que tienen una disminución en las células de la sangre. ¿Esto qué hace? Pero una disminución, de ahí el nombre de anemia, que en algún momento se ha discutido modificarlo porque realmente no es una anemia como la que nosotros podemos tener, es una anemia que empieza como cualquiera de las que nosotros podemos tener cuando nos falta hierro, algunas plaquetas, etcétera, estamos con algún problema en la sangre, pero en el caso de estos pacientes lo que ocurre es que eso continúa bajando. Continúa bajando, como veis aquí, estos serían los contagios, una hematología que nosotros tenemos, una hemoglobina de 15, por ejemplo, pues empieza a bajar, 14, 13, 12, hasta que el paciente fallece. Los niños con esta enfermedad, si no se les trata, mueren alrededor de los 8 años, 8 o 10 años, ¿vale? Y el 80% desarrollan este fallo de médula ósea. ¿Por qué se produce este fallo en todas las poblaciones de la sangre? Porque lo que realmente tienen afectado son las células madre, que es esto que veis aquí. Estas serían las células que, como os enseñé antes, pues dan lugar a todas las células de la sangre. Si esas células están afectadas porque tienen que dividirse mucho y cada vez que se quieren dividir no pueden reparar, pues acaban muriendo, no pueden dar lugar a las células hijas de las diferentes poblaciones y eso acaba en lo que se denomina fallo de médula ósea en los pacientes. ¿Y cuál es el tratamiento que tienen ahora mismo estos pacientes? Bueno, pues el tratamiento que tienen los pacientes es el trasplante halogénico, como veis aquí con este nombre tan complicado, ¿no? De células madre. ¿En qué se basa esto? Pues como sabéis y como os he comentado antes, pues en utilizar células de la médula ósea de un donante sano que se les pueden infundir para corregir su problema en las células de la médula. Os he traído esta figura porque me gusta un poco explicar que lo que todos pensábamos o que se hacía antes, realmente se hacía hace tiempo. El trasplante de médula ósea, cuando somos donantes de médula ósea, tenemos la posibilidad de que nos llamen, ¿no? Porque hay una persona con la que somos compatibles para ayudarles y donarles nuestra médula ósea. El procedimiento que antes se utilizaba realmente era así, se hacía un aspirado en la médula ósea para obtener las células madre del donante e infundírselas al receptor. Este es el procedimiento que se utiliza ahora. Existen drogas
tratamientos que nos pueden inyectar para que simplemente nuestras células salgan de la médula ósea, vayan a sangre periférica y se puedan obtener directamente en la sangre periférica, con lo cual se evita este tratamiento que, bueno, es un poco, parece al menos un poco más desagradable. Esto en realidad es estar conectado a una máquina que lo que hace es ir cogiendo tus células madre enriquecidas y te devuelve el resto de las células, y en 3-4 horas tú te vas a tu casa y vamos, como si nada, no te enteras de nada, ¿vale? Sería muy parecido a lo que es una donación, pero más larga. Con estas células se trasplanta al paciente y, como os he comentado, pues aquí lo veis también muy claro. Precisamente en este caso, como las células del donante y el receptor son diferentes y puede haber problemas de compatibilidad, para evitar que esas células se rechacen, se usa el acondicionamiento. ¿Qué pasa en estos pacientes? Pues que cuando se utiliza el acondicionamiento es una quimioterapia que hace daño en el ADN. Vaya hombre, pues no es muy tóxico para estos pacientes. De hecho, el primer paciente de anemia de Fanconi que se trasplantó murió, porque el acondicionamiento que utilizaron fue el mismo que utilizaban para otro tipo de enfermedades y era demasiado tóxico para todos los tejidos. Entonces, estos pacientes hay que utilizar un acondicionamiento más reducido y, a pesar de utilizar un acondicionamiento reducido, estos pacientes, al producirles ese daño, tienen mucho mayor incidencia de cáncer de cabeza y cuello. Eso se ha visto después de trasplantar a los pacientes, años después, los pacientes han sobrevivido al fallo de médula ósea y a la larga pues han aumentado alrededor de 700 veces el riesgo de cáncer de cabeza y cuello. Y además, una cosa que antes no os he comentado, pero claro, si tenemos el trasplante, ¿para qué vamos a hacer otra cosa? Bueno, pues realmente la posibilidad de encontrar un donante adecuado para una persona es baja, por eso la idea de hacer unos bancos tan grandes de donantes, ¿no? En general, lo que mejor funciona es un hermano, pero claro, en el caso de estos pacientes, en los que además la quimioterapia que se les puede dar es más baja, pues el donante tiene que ser lo más parecido posible. Y como sabéis también, pues como cada vez las familias tienen menos niños, pues hay menos probabilidad todavía de que puedan tener un donante. Por eso, nosotros y otros grupos, pues lo que pensamos fue, vale, pues si usamos la terapia génica, el donante es el propio paciente, no vamos a tener ese problema. No vamos a tener el riesgo de que pueda rechazarse esas células, con lo cual a lo mejor podemos evitar utilizar esta quimioterapia, que para los pacientes es tan mala, ¿vale? Y les puede producir a largo plazo tantos efectos adversos. Vale, bueno, entonces, ¿por qué si esta enfermedad se podría tratar por terapia génica, cuáles son las diferencias realmente con las otras enfermedades que os he comentado antes que ya se habían tratado? Pues seguramente ya os habréis dado cuenta que la diferencia es que en el caso de la anemia de Fanconi, la célula que va a ser diana de la terapia, que es la célula madre hematopoyética, también está afectada. Eso nos complica muchísimo porque, como habíamos comentado, por ejemplo, en las inmunodeficiencias, como veis aquí, son células maduras las afectadas. Vamos a poder obtener las células madre, esas células no se enteran de que tienen la mutación, nosotros las podemos corregir y luego ya ver las células maduras T, B y NK corregidas. Pero en el caso de los pacientes con anemia de Fanconi, lo veis aquí, el contenido en células madre es mucho más bajo que en los donantes sanos. Y además, mirar cómo disminuyen a lo largo del tiempo, de una manera rapidísima. ¿Eso qué significa? Que si nosotros queremos usar estas células para la terapia, tenemos que identificar a los pacientes cuanto antes. El diagnóstico tiene que ser muy temprano. Como os ha comentado Ibis, pues el diagnóstico en las enfermedades raras es algo bastante, bueno, muy complejo. Se ha mejorado muchísimo, pero tener en cuenta de que a lo mejor un médico nunca ha visto un paciente con anemia de Fanconi. No sabe realmente cuáles son las características, puede identificar que tiene una anemia, pero hay muchos tipos de anemias. Las anomalías congénitas son comunes a otras enfermedades y si nunca has visto un paciente, pues es algo difícil de identificar. Por lo tanto, aprovecho también aquí para deciros que, claro, el diagnóstico y que todo el mundo conozca la enfermedad es una labor que nosotros también llevamos muchos años haciendo porque ayuda a poder hacer un tratamiento cuanto antes en los pacientes. Pero bueno, visto esto, pues parecía que nosotros éramos un poco suicidas intentando pensar en que íbamos a poder hacer terapia génica en esta enfermedad.
había una ventaja, que nosotros creíamos que era una ventaja. Hay en algunos pacientes en los que se produce esto que veis aquí, que se llama mosaicismo somático, que hemos llamado también terapia génica natural. ¿Por qué? Porque algunos pacientes solo tienen un cambio, por ejemplo, en un nucleótido. Si tienen tanta inestabilidad cromosómica, cada vez que la célula se divide hay un cambio, una mutación, un error que no pueden corregir, puede ocurrir que ese error se sume a un segundo error y eso haga que se recupere, por ejemplo, el marco de lectura del gen. Tenemos que ir leyendo el ADN en tripletes, en 3 nucleótidos seguidos, cada uno codifica un aminoácido. Si cambiamos uno solo, rompemos toda la lectura, no vamos a ser capaces de leerlo, pero si quitamos 3, podemos recuperar esa lectura. No va a ser perfecta la proteína, pero se va a parecer. Pues eso es lo que pasa en algunos pacientes. Y si eso ocurre en estas celulitas, en las células madre, pues eso va a hacer que todas las células hijas estén corregidas de forma natural. Eso ocurre en muy pocos pacientes, ¿vale? Pero lo que hemos visto, por ejemplo, esto es un paciente español, cuando ocurre eso, veis, estos son los contagios de plaquetas, van bajando, y cuando ocurre esto, el paciente recupera las plaquetas. O sea, se recupera, esto es lo que yo creo que antes se podría llamar un milagro, pero ahora pues tiene una explicación genética, al menos en el caso de la anemia de Fanconi, en otros quizás siga siendo un milagro. Entonces nosotros lo que dijimos es, vale, pues como esto no ocurre en todos los pacientes, vamos a intentar hacer algo parecido a esto. Y comprobamos que si nosotros cogíamos células de los pacientes, células madre, y les metíamos un vector lentiviral con el gen, en nuestro caso el gen Fanconi A, que es por el que hemos empezado, porque es el más frecuentemente mutado en los pacientes, pues lo que veíamos era que ocurría lo mismo, que las células que estaban corregidas se iban expandiendo y recuperaban, en el caso de nuestros primeros experimentos, los modelos de ratón recuperaban toda la hematopoiesis del ratón con esas células humanas que estaban corregidas, ¿vale? Pensando eso, entonces, lo que pensamos es que realmente, si eso ocurría así de manera natural, no nos iba a hacer falta eliminar las células que tenía el propio paciente, que eso es lo que hace el acondicionamiento. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a meter las corregidas y las otras se iban a ir muriendo, mientras que las corregidas iban a ir recuperando toda la médula del paciente. Como os he comentado, esto no se había hecho en todos los ensayos anteriores, ¿vale? Pero claro, ¿éramos los primeros? Bueno, pues como siempre, pues no. Había muchos grupos que estaban trabajando en eso y 4 que habían hecho ensayos clínicos. 3 los habían hecho previamente y este ensayo clínico se hizo muy en paralelo con el nuestro. En ninguno de los ensayos clínicos fueron capaces de ver que esas células corregidas injertaban en los pacientes. Pues como de los errores y publicar estos resultados, que en los ensayos clínicos es obligatorio publicar los resultados y eso ayuda muchísimo a que otros grupos podamos aprender de eso, pues lo que vimos es que, claro, como era de esperar, el mayor problema era tener células suficientes de los pacientes. Si ya tienen pocas, conseguir recuperar, obtener suficientes para volver a trasplantárselas, pues era un gran problema. Y, por supuesto, pues como os comentaba, no vieron injerto de esas células. También en estos casos lo intentaron sin acondicionar a los pacientes. ¿Por qué nosotros pensábamos que podíamos hacer algo diferente? Bueno, pues por lo que os comentaba un poco, ¿no? Creíamos que podíamos un poco aprender de lo que se había visto en esos ensayos y nuestra idea, nuestra estrategia para hacer los ensayos clínicos fue hacer 2 ensayos clínicos que veis aquí, que se llaman FancoStem, STEM de célula madre en inglés, y Fancolen del lentivirus. No eran muy originales los nombres. ¿Cuál era la idea de nuestro ensayo? Pues obtener las células de los pacientes en estadios muy iniciales de la enfermedad, cuando todavía tienen células en la médula ósea, ¿vale? Células madre. Esas células teníamos la posibilidad de purificar, seleccionar las células madre, que son las que queremos corregir, para que luego puedan recuperar toda la hematopoiesis, y las corregíamos con este vector, que lo hicimos nosotros en el laboratorio, un vector que luego se aprobó como medicamento huérfano para la anemia de Fanconi, e infundirlas en los pacientes, una vez más, repito, sin acondicionar a los pacientes. Esto que veis aquí, que en algunos casos congelábamos, en otros utilizábamos las células frescas, pues la idea es que, como esto se trataba de un ensayo en fase 1-2, lo primero que teníamos que ver era seguridad. Esto no se había hecho nunca en Europa, un ensayo de terapia génica para esta enfermedad, pues lo primero que teníamos que hacer era comprobar que era seguro. Entonces, ¿qué pasa?
No puedes tratar a una persona que todavía no ha desarrollado el fallo de médula ósea con un medicamento nuevo en estadios iniciales de la enfermedad, con lo cual nosotros sí podíamos obtener las células, pero las congelábamos hasta que el paciente desarrollaba el fallo de médula ósea. O sea, seguíamos a los pacientes y a los 2 años, en la mayoría de los casos, pues empezaban a caer los contagios y entonces podíamos descongelar esas células, corregirlas y volvérselas a infundir al paciente, ¿vale? ¿Qué hicimos para obtener más células que otros grupos? Pues lo que hicimos fue utilizar otros tratamientos. Como os comentaba, las células se obtienen utilizando drogas que hacen que las células salgan de la médula ósea a sangre periférica. Esta droga que se utilizaba es esta, que es un factor de crecimiento, bueno, que se utiliza de manera convencional en los donantes sanos. ¿Qué pasa? Que eso también creíamos que no era lo adecuado para los pacientes con anemia de Fanconi. Entonces, se había publicado una combinación con esta droga que se utilizaba en pacientes, por ejemplo, que habían sufrido tratamientos de quimioterapia y que ya tienen sus células muy dañadas, que era lo más parecido a las células de los pacientes. Y cuando lo combinamos, lo que vimos es que si analizábamos en sangre nosotros no tenemos las células madre están en la médula. Cuando van saliendo las diferentes poblaciones son las que migran a sangre. Entonces, en sangre pues no tenemos casi células madre, al principio con este tratamiento, que era lo que les pasaba en los otros ensayos clínicos. Cuando metíamos esta combinación, ¿veis el pico cómo subían las células madre? Pues cuando había estos picos podíamos recoger en las bolsas las células madre de los pacientes, ¿vale? ¿Para qué nos sirvió este ensayo también en el que vimos la movilización? Pues para poder saber qué pacientes se iban a poder beneficiar de este tratamiento. ¿En qué pacientes íbamos a poder conseguir suficientes células? Analizamos un montón de parámetros diferentes y lo que vimos es que el contenido que tenían estos pacientes en la médula cuando nosotros los estudiábamos antes de entrar en el ensayo, obteniendo una biopsia de la médula, que es un seguimiento obligatorio en los pacientes, cada año se les hace una biopsia de médula para ver que no tienen aberraciones cromosómicas. Nosotros obteníamos una parte de esa biopsia de médula y ahí analizábamos cuántas células madre había. Y con eso podíamos decir, este paciente podemos incluirlo en el ensayo o no podemos incluirlo. Imaginaros a largo plazo la relevancia que ha tenido este estudio para no no tratar a pacientes, movilizarlos, cuando en realidad sabemos que no van a poder beneficiarse en el futuro de un tratamiento de terapia génica por el número bajo ya que tienen de células madre hematopoyéticas, ¿vale? Vale, pues con este primer ensayo de movilización, pues, y con bastantes trabajos en el laboratorio, pues empezamos el ensayo de terapia génica, ¿no? Que sería corregir las células con el vector lentiviral que llevaba el gen Fanconi. Y como os comentaba antes, pues con este promotor que veis aquí, que es un promotor humano, que es muy débil y que la expresión pues va a ser como muy bajita en las células. De esta manera, pues lo que hicimos fue, nosotros trabajamos en un centro de investigación, no está asociado a un hospital. Nosotros lo que quisimos, por la dificultad de cultivar estas células y la experiencia que nosotros teníamos, quisimos poder hacerlo en el laboratorio. Claro, no podemos tratar células de un paciente en un laboratorio, pero sí se puede hacer en una sala GMP, una sala que se llama en inglés, de buenas prácticas de laboratorio, que está acreditada por la Agencia Española del Medicamento. Lo que hicimos nosotros fue montar una sala GMP en el CIEMAT, en nuestro centro de investigación. Yo creo que a día de hoy es todavía la única que está en un centro de investigación y no está en un hospital. Tuvimos que pasar un montón de controles de la Agencia Española del Medicamento, hacer un montón de cosas que los investigadores no estamos acostumbrados a hacer, como estos archivos pueden ser poco para toda la cantidad de documentación que generamos en esa sala. Este es el grupo de personas que empezamos a trabajar en esa sala, que además también hacíamos investigación. Y esta es la foto del primer paciente que tratamos, que no os podéis imaginar, el pánico que teníamos. Y estas son las células del paciente. El paciente se infundió en el Hospital Niño Jesús, donde se había hecho también la movilización. La movilización la hacíamos en el Hospital Niño Jesús y en el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, pero por la sensibilidad que tienen estas células al cultivo, decidimos que solo se podían infundir en Madrid, porque nuestro centro estaba en Madrid. Y habíamos puesto como límite 4 horas desde que nosotros
corregíamos las células hasta que se podían infundir. De hecho, íbamos nosotros, las llevábamos y se las infundían al paciente. ¿Cuál es la maravilla que estáis viendo aquí? Pues que este niño está con su padre, con el médico y nosotros aquí, mientras se le habían infundido las células hace 5 minutos, porque como no tiene acondicionamiento, no sufre, o sea, no le hacemos quimioterapia, no tiene que estar aislado. Cuando se hace un trasplante, seguramente conocéis a alguien, cualquier tipo de trasplante, esas personas están inmunosuprimidas y tienen que estar aisladas alrededor de un mes. Para un niño eso es tremendo. En este caso, los niños del ensayo de terapia génica se iban a casa a los 3 días, pero porque queríamos saber qué pasaba, nunca se había hecho, pero vamos, a los 10 minutos estaban así, como si nada, como si les hubieran infundido suero. Tardábamos media hora y en media hora estaban, vamos, perfectos. Otra de las grandes ventajas, claro. Vale, esta figura que parece un poco complicada solo es para enseñaros que nosotros, como este ensayo no se había hecho, no había funcionado nunca, lo que quisimos fue, bueno, vamos a intentar obtener células de todos los pacientes y de los que obtengamos vamos a infundir, sea lo que sea, porque no sabemos ni siquiera cuántas células van a hacer falta. No había historias sobre esto y, por supuesto, como ya teníamos las células y creíamos que no iba a haber ningún efecto adverso por infundirlas, dijimos, pues vamos a infundir todas. Entonces aquí tenéis ordenado, esto que veis aquí, pues son las células que les infundimos a los diferentes pacientes, de menor número a mayor. Lo que veis en estos 5 pacientes, que marco en verde, es la sangre de los pacientes. Nosotros cada 15 días, cada mes después, cada 3 meses, obtenemos una muestra de sangre y analizamos si está el gen que nosotros le hemos metido, ¿vale? Eso se puede hacer por PCR, amplificando y identificando el gen humano que nosotros hemos introducido con el vector lentiviral. Y eso son las barritas azules que veis aquí. Como el paciente no estaba acondicionado, si nosotros hubiéramos acondicionado al paciente, tendríamos una situación de blanco o negro. Quiero decir, o el paciente, si no injerta, se muere, y se injerta, el 100% de sus células o el 98% de sus células serían corregidas. Como nosotros no habíamos acondicionado, esas células tenían que competir con las que tenía el paciente. Con lo cual era un ensayo, como le digo yo a mi jefe, en el que no parábamos de sufrir, porque no sabíamos cuándo íbamos a ver las células corregidas y si las íbamos a ver en algún momento, porque, como os comentaba antes, no se habían visto. Pues bien, a partir del 4.º mes, en este paciente, quizás el 5.º, pues fue cuando empezamos a ver que realmente esto no era solamente un fondo de la PCR, sino que, fijaros, estas células estaban y además iban aumentando a lo largo del tiempo, que era lo que se había visto en los pacientes mosaicos, en la terapia génica natural, y luego habíamos visto nosotros cuando trasplantábamos esas células en los modelos de ratón, que tenían ventaja. Mirar en este paciente, por ejemplo, que ahora mismo, bueno, prácticamente el 90% de las células de su sangre periférica están corregidas, ¿vale? Y esto lo veremos en algunas diapositivas posteriores. Ahora mismo este paciente ya desde hace una semana lleva un seguimiento de 8 años y este de 7 años y otra de las cosas importantes que hemos visto es que como esas células desde el principio digamos que estaban afectadas, otra de las grandes preguntas era, vale, ¿cuánto van a durar esas células? Tú las puedes corregir y al año pues ya están muy agotadas, van a volver a caer. Eso no lo hemos visto, ¿vale? Durante 8 años y 7 años de seguimiento en este paciente lo que vemos es que aumentan hasta donde pueden, obviamente, porque ya por encima de esto es prácticamente imposible, ya es variabilidad en la técnica de análisis, lo que vemos es que esas células no se han agotado. Por supuesto, estos pacientes en los ensayos de terapia génica los tenemos que seguir durante 15 años para comprobar la seguridad de la terapia y obviamente también la eficacia, y probablemente en estos casos los seguiremos durante toda su vida porque precisamente es la primera vez en la que esto se hace. Y entonces, bueno, pues cuando nosotros veíamos que esas células estaban en la sangre, lo siguiente era, vale, están en la sangre, pero ¿están haciendo algo? ¿Están corregidas realmente? ¿O están ahí y no están haciendo nada? Entonces, en paralelo, pues hacíamos ensayos en los que a las células de la médula las dañábamos con mitomicina, que es un ensayo que hacemos mucho, o sea, un agente que produce daño en el ADN. Como veis, las células de los pacientes, este es el punto cuando entraron en el ensayo, mirad, todas se mueren. Y mirad después de entrar en el ensayo, van siendo resistentes a ese tratamiento, con lo cual
en la médula están corregidas. Y cuando hacíamos eso en la sangre, este es un ensayo que se hace en las células T de los pacientes para diagnosticar a los pacientes. Como os comentaba, es difícil diagnosticarlos porque tienen síntomas que son comunes a otras enfermedades. Pero hay una cosa que es única de estos pacientes, y es que si tú analizas las células T de los pacientes, que se dividen mucho, las pones en cultivo y las dañas con un agente que produce daño en el ADN, esas células van a acumular anomalías cromosómicas. Eso es lo que se ve aquí en los pacientes cuando entran en el ensayo. Fijaros, después de ese daño, el 80 hasta el 100% de las células de estos pacientes tienen aberraciones cromosómicas. Mirar los donantes sanos. Si tú haces eso con cualquiera de nosotros, eso no ocurre, ¿vale? ¿Y qué es lo que vimos? Que a lo largo del tiempo en el ensayo ese porcentaje va bajando. Si veis, este paciente, ahora mismo, si tuvieran que diagnosticarlo, si va al médico a que lo diagnostiquen de la enfermedad, no lo diagnostican como un paciente de anemia de Fanconi, ni siquiera como un paciente mosaico que estaría en esta situación intermedia. Sería como un donante sano, ¿vale? Pero claro, lo que nos importa, sobre todo, obviamente, al paciente y a los médicos y a nosotros, es, vale, todo indica que estas células están corregidas, pero ¿somos realmente capaces de recuperar a los pacientes del problema real que tienen, que es el fallo de médula ósea, o sea, que se acaban quedando sin células de la sangre? ¿Qué pasa ahí? Pues ahí lo que hemos visto es que cuando los pacientes tienen un porcentaje de células corregidas bajo y que tarda mucho en recuperarse, estos son los parámetros hematológicos que nos analizan cuando vamos nosotros al médico, ¿no? La hemoglobina, los neutrófilos y las plaquetas, y que son los más claves para ver el problema en estos pacientes. Como veis, estos serían los pacientes antes de entrar en el ensayo, ¿vale? Cómo se estaban comportando. Veis que, por ejemplo, este paciente es muy claro cómo estaba ya entrando en fallo de médula ósea cuando nosotros lo tratamos en este momento, ¿vale? ¿Qué pasa? No hemos sido capaces de parar la evolución del fallo de médula ósea en estos pacientes. ¿Por qué? Porque el número de células que hemos infundido es muy bajo y, digamos, no ha llegado a tiempo para tener el tiempo suficiente para expandirse y que no hayan caído las células que el propio paciente tenía, o sea, que hayan permitido mantenerlo. Estos pacientes, pues lo que ha pasado es que han tenido que trasplantarse. ¿Cuál es la ventaja? Que también comentaremos después, que como no hemos hecho ningún acondicionamiento, este tratamiento se puede hacer antes del trasplante y, si en el caso de que fallara, como en estos pacientes, trasplantarlos y ya está, ¿vale? Pero ¿qué pasa en estos dos pacientes en los que pudimos infundir más células? Cuando digo más células, esto no os lo he comentado antes, estos números de células son entre 10 y 20 veces más bajos que en cualquier otro ensayo de terapia génica, ¿vale? Porque como tienen este defecto, los números que nosotros podíamos introducir eran muy bajos. Pues ¿qué pasa en estos pacientes? Pues que sí hemos recuperado a los pacientes del fallo de médula. Esta es la evolución de pacientes de la misma edad a lo largo del tiempo si tuvieran este comportamiento inicial. Es decir, esto es como tendrían que ir cayendo en estos pacientes los contagios hematológicos y mirar cómo se recuperan. ¿Qué significa esto? Que si somos capaces de infundir células, un número suficientemente alto de células en estadios iniciales de la enfermedad, podemos ser capaces de recuperar el fallo de médula ósea en estos pacientes. Como os comentaba, como esto es un ensayo en fase 1-2, nuestro primer objetivo era la seguridad del ensayo. Hemos visto que ambos ensayos, la movilización y la terapia génica, son seguras para los pacientes con el seguimiento que llevamos hasta de 8 años en algunos casos de los pacientes. Lo más importante que hemos visto es que por primera vez se ha visto que células madre pueden injertar en pacientes sin tener que acondicionar. Esto es un cambio totalmente en lo que se sabía sobre el sistema de la sangre. O sea, esto nadie, vamos, hemos tenido bastantes discusiones en las que todo el mundo pensaba que esto era imposible que se pudiera hacer porque realmente en el sistema de la sangre se pensaba que no podía funcionar así. Y lo que hemos visto es que si podemos infundir las células en estadios tempranos de la enfermedad y un número relativamente alto dentro de lo que nosotros hemos utilizado, pues podemos revertir el fallo de médula ósea en los pacientes. Pues gracias a todos estos resultados, lo que nos pasó cuando estábamos empezando, bueno, cuando ya estábamos empezando el ensayo clínico, ya llevábamos los primeros pacientes tratados, una empresa farmacéutica americana, Rocket Pharma, se interesó por el ensayo que estábamos haciendo.
y lo que ha hecho es empezar a hacer el ensayo en fase 2, con las condiciones ideales que nosotros hemos comprobado que pueden funcionar en los pacientes. Y además tratando a los pacientes en estadios iniciales de la enfermedad, que era lo que nosotros queríamos, porque así que podíamos evitar, pues evitamos, por ejemplo, congelar las células, como os he comentado, que ahí perdemos como la mitad de las células de los pacientes. ¿Qué pasó? Que con estos resultados, la Agencia Española del Medicamento, nosotros le enseñamos los resultados y dijeron, vale, pues con estos resultados que tenéis, ahora podéis ir a hacer el tratamiento en estadios más tempranos de la enfermedad. Y eso es lo que estamos haciendo en colaboración con la empresa Rocket Pharma, que es la sponsor de este fase 2, y ya es un ensayo que ya se está haciendo en España, en Estados Unidos y en Reino Unido, para comprobar que en diferentes sitios se pueden obtener resultados similares con la idea ya de poder comercializarlo como un medicamento para el tratamiento de la enfermedad. Los resultados que tenemos por ahora en este ensayo clínico, que se llama Fuencolen 2, pues realmente confirman lo que nosotros, nuestra hipótesis o lo que nosotros podíamos decir con el número de pacientes tan pequeños que teníamos, que hemos conseguido mejorar la eficacia de transducción, hemos conseguido obtener más células porque las obtenemos antes y además no las congelamos, con lo cual esa combinación de esos dos elementos ha hecho que los pacientes tengan un injerto de las células corregidas más temprano y una expansión de las células corregidas anterior. ¿Qué pasa en esos pacientes? Todavía no hemos podido ver si podemos evitar en ese caso que se produzca el fallo de médula ósea, porque los pacientes, como son más pequeños, todavía, digamos, no están en la edad de que haya el fallo de médula ósea, pero la hipótesis que tenemos es que cuando llegue ese fallo de médula ósea ya el porcentaje de células corregidas será tan alto que, digamos, no ocurrirá el fallo de médula ósea, no se enterarían de que tienen células defectuosas porque el 80 al 90% de sus células ya están corregidas, ¿vale? Como os comentaba antes, pues la idea de esta terapia génica pues se representa un poco aquí, ¿no? Cuando empiezan a caer los contagios en los pacientes, se puede hacer el tratamiento por terapia génica y si el tratamiento por terapia génica por alguna circunstancia no funcionara, pues estos pacientes pueden entrar en trasplante alogénico sin ningún problema. ¿Cuáles son las ventajas? Pues las he ido comentando también, pero no hacemos acondicionamiento a los pacientes, así que los pacientes en 2 o 3 días, ya en el ensayo clínico en fase 2 están en 2 días en su casa. Yo creo que si esto se usa como medicamento, incluso en un día se podrían ir a su casa, imprimirle las células y directamente irse a casa. No tenemos rechazo de esas células porque son del propio paciente y no aumentamos el riesgo de cáncer en esos pacientes. Por supuesto, esto es una cosa que hay que ver a largo plazo porque los pacientes no desarrollan el cáncer al día siguiente de tratarlos por terapia génica, se tarda años, pero sí está claro que el acondicionamiento y la enfermedad que se produce por el rechazo de las células de un donante aumenta ese riesgo. Nosotros, desde luego, ese riesgo lo evitamos totalmente. Y además, pues como os comentaba, permite hacer la terapia convencional a estos pacientes, que es el trasplante si hubiera algún problema. ¿Cuál es el problema? Pues claro que solo se puede aplicar a un porcentaje de los pacientes, que son los que tienen suficientes células madre en su médula. Por eso necesitamos diagnosticarlo pronto y por ahora, obviamente, pues es todavía una terapia génica experimental, pero que esperamos que en breve ya pueda ser una terapia para todos los pacientes. Pues también, como comentaba Lluís y como os comentaba yo al principio, pues cuando yo hice la tesis decíamos, pues lo ideal sería poder corregir la mutación, pero eso es imposible. Yo me he dado cuenta y se lo explico a todos los alumnos que tengo siempre, que no digas nunca que nada es imposible, porque la ciencia desde luego nos ha sorprendido en ese sentido. Entonces, pues cuando empezaron a describirse los primeros trabajos en el mundo del sistema CRISPR, y yo que soy una persona un poco inquieta, pues pensé, bueno, vale, pues esto que estamos haciendo está muy bien, pero es que si podemos corregir la mutación y que el paciente ni siquiera se entere de que tiene esa mutación, pues eso ya sería la maravilla, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en mi grupo bastante, bueno, con una parte importante del trabajo en el campo de la edición génica, también con el objetivo de la terapia, ¿vale? Pero ¿por qué? Esta era una discusión que al principio yo tenía con mi jefe, pero si ya están funcionando los vectores lentivirales, ¿para qué te metes, Paula, en este lío?
Entonces, a veces sí que en las presentaciones la gente me pregunta, ¿y por qué crees que necesitas la edición génica si los vectores lentivirales te están funcionando? Vale, pues como yo os comentaba, tenemos 23 genes diferentes que están mutados en los pacientes con anemia de Fanconi. Nosotros estamos centrados en estos, ¿vale? En los pacientes que tienen mutaciones en el gen fanconiano. Pero yo he recibido muchos correos de familias, de padres diciéndome, ¿y qué pasa con Fanconi D1? ¿Y qué pasa con tal? ¿Cuándo lo vais a hacer? Vale, ¿qué pasa? Que los vectores lentivirales tienen un problema en la capacidad del tamaño del gen que pueden empaquetar. Entonces, en el caso de algunos de los genes de anemia de Fanconi, como por ejemplo es este, FAN-D1, no pueden empaquetar un gen tan grande. Pueden, pero no con la eficacia suficiente como para llevarlo a la clínica. ¿Cuál es el segundo problema? Que la producción de un vector lentiviral es muy cara. Nosotros no podemos producirlo en el laboratorio, hay que hacerlo con una empresa que siga todos los protocolos, por supuesto, de seguridad para luego inyectar esas células que están corregidas a pacientes. Entonces, claro, para pensar en utilizar esta estrategia para un porcentaje de pacientes que puede ser un 2% dentro de una enfermedad rara, pues es muy difícil siendo realistas que esto se pueda aplicar. Entonces, eso unido a que, como os he comentado, el caso de los vectores lentivirales es terapia de adición, o sea, vamos a usar un promotor que va a estar siempre expresándose. Claro, esto es fácil para genes que necesitamos que se estén expresando siempre, pero ¿qué pasa si un gen tiene que estar muy regulado? Y no vale que se exprese todo el tiempo, porque si se expresa todo el tiempo también puede ser tóxico para la célula. Pues eso es lo que pasa en alguno de los genes, como por ejemplo pasa en el caso de Fanconi D2, este otro gen, que es el segundo gen más frecuentemente mutado en los pacientes en España. Alrededor de un 10% de los pacientes en España tienen mutaciones en este gen. Pues en este gen, si tú expresas de forma descontrolada, tampoco vale. Entonces es ahí donde la edición génica puede funcionar, porque vamos a corregir la mutación y la regulación va a ser la misma, porque es la regulación que tiene el propio gen. ¿Vale? En teoría, porque esto todavía tenemos que demostrarlo, puede ser una estrategia más segura, porque nosotros vamos a corregir en el sitio donde está la mutación, ¿no? Vamos a intentar asegurarnos de que no vamos a hacer dobles roturas o daño en otras zonas del genoma. Y como os he comentado, en el caso de los vectores lentivirales, pues es un poco, bueno, venga, va y a ver dónde se integra, ¿no? Sería más seguro, por eso yo sí que desde el principio pensaba que esto podría ser una ventaja. Y como os he comentado, pues bueno, en el caso de este gen, por ejemplo, pues necesitamos que la regulación se mantenga. Y otra cosa que a mí me parece una maravilla es que la edición génica ya se está utilizando in vivo y creemos que también para células de la sangre se va a poder utilizar. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros ahora mismo estamos tratando a estos pacientes, pero con la edición génica in vivo tendríamos la posibilidad de tratar a todos los demás pacientes, porque no tendríamos que obtener las células. Entonces, si tienen 50 células y nosotros somos capaces de encontrarlas en la médula, que eso es lo difícil, las vamos a corregir y esas células se van a expandir y pueden recuperar el fallo de médula en estos pacientes. Con lo cual, nos llevará tiempo, pero yo sí creo que este grupo de pacientes y todos los pacientes con las diferentes mutaciones, pues se podrán al final, o con la mayoría de las mutaciones, se podrán corregir con estas estrategias de edición génica. Así que con todos estos argumentos, pues empezamos a trabajar con la idea que para algunos es un poco de locos, pero bueno, yo creo que a eso ya estamos acostumbrados, de decir, vale, yo no quiero decir, es que voy a corregir a los que más frecuentes, eso pasa en algunas enfermedades, que me voy a dedicar a esta enfermedad, no, pues como hablábamos Luis y yo, si ya nos dedicamos a trabajar en estas enfermedades es que queremos corregir a personas concretas, ¿no? Y nosotros tenemos algunos casos de esos. Entonces, mi estrategia o mi idea es, si nosotros ahora tenemos las herramientas para poder corregir cada mutación que tiene un paciente, ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque en realidad, hasta ahora mismo, la única dificultad o problema para hacerlo es una cuestión de coste, realmente, ¿no? Y, por supuesto, de demostrar primero, como estamos haciendo en este caso, que puede funcionar. Entonces, esta es un poco la idea que nosotros tenemos en mi grupo.
Desarrollar medicamentos personalizados, en este caso para los pacientes de anemia de Fanconi, con las diferentes herramientas que tenemos de edición génica, que nos lo van a permitir, como os voy a enseñar así un poco rápido. Como Luis os ha comentado, pues con la existencia del sistema CRISPR y muchas modificaciones que se han desarrollado en ese sistema, o varias modificaciones, pues hay muchas estrategias para corregir células, en nuestro caso las células de los pacientes. El sistema CRISPR tal cual, en nuestro caso, pues no era el más eficaz para corregir las células de los pacientes, porque también se van a producir roturas en el ADN y eso puede ser tóxico en algunos casos para los pacientes. Y además, en el caso de los pacientes con anemia de Fanconi, también para añadirnos complejidad, el sistema que él comentaba, en el que se podría utilizar la recombinación homóloga, poner un ADN molde con la secuencia sana, que fuera a sustituir a la mutada, pues esto ocurre con menor frecuencia todavía en los pacientes con anemia de Fanconi. Y esto que veis aquí es cómo se comportan las células madre hematopoyéticas. Las células madre hematopoyéticas en realidad están como paradas, esperando a que sea necesario que se dividan para dividirse. Mientras están paradas, no pueden reparar o reparan con muy poca eficiencia por este sistema. Casi todo lo que reparan es en este sistema, que en general se utiliza para generar indels, con lo cual, o sea, para interrumpir genes, con lo cual no era un sistema ideal para para corregir las mutaciones en los pacientes. Pero ¿qué pasa? Que el laboratorio de David Liu, que ha sido súper innovador en el desarrollo de nuevas estrategias de editores, digamos, de formas de corregir, desarrolló otros dos sistemas que podían ser utilizados para corregir las mutaciones. Y nosotros pues empezamos en colaboración con un grupo en Suiza, el grupo del laboratorio de Jacob, con una colaboración, la verdad, súper interesante, en la que hemos ido aprendiendo juntos a intentar utilizar estas herramientas para corregir las células de los pacientes. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues bueno, derivan del sistema CRISPR, pero la diferencia es que, en teoría, no van a producir un corte de doble rotura. Y estos sistemas, pues os he puesto aquí un ejemplo de cuando, por ejemplo, tenemos una mutación. Bueno, al final las secuencias de nucleótidos son como si fueran el texto de un libro, ¿vale? Cuando tenemos una mutación, pues el texto se va a leer mal, la mutación estaría aquí en el ADN, y estos editores de bases lo que pueden hacer es borrar un nucleótido concreto, una letra, y sustituirla por la correcta, ¿vale? De esta manera pues tendríamos la frase que se volvería a entender, y esto es lo que pasa en el genoma, ¿vale? En la realidad pues son un poco más complejos, como veis aquí. ¿Qué pasa con los editores de base? Que así a primeras dices, esto es un sueño total, o sea, yo tengo un cambio en un nucleótido y lo puedo eliminar, corregir y ya está. Bueno, pues lo que pasa es que solo pueden hacer unos cambios concretos, ¿no? Pueden modificar una A a una G y una C a una T. Si tienes otro tipo de mutación, por ejemplo, si tienes una deleción, pues no la vas una eliminación de varios nucleótidos, no la vas a poder corregir por este sistema. Nosotros, porque no se había utilizado este sistema ni en células madre de la sangre ni en células de pacientes, pues desarrollamos una estrategia para corregir la mutación que tienen los pacientes con anemia de Fanconi más frecuentemente, que es una mutación que da lugar a un stop, es decir, no hay proteína, ¿vale? Y con este sistema, pues lo que hicimos fue desarrollar una estrategia para corregir esta mutación. La probamos en diferentes pacientes con anemia de Fanconi y lo que vimos es que era muy eficaz, alrededor del 40 al 50% de las células. Estos sistemas al principio lo que pasaba era que eran muy ineficaces y sobre todo había muchas demostraciones de que funcionaban en células, en líneas celulares, pero pocos de que realmente funcionaban en células primarias de pacientes y menos en células madre de la sangre, porque como os he comentado casi no se dividen, están ahí tan quietas que es como muy difícil acceder a ellas, ¿vale? Entonces, estos resultados pues demostraban que era súper eficaz. Y lo que comprobamos otra vez es que esas células, cuando las dañábamos con el agente que producía el daño en el ADN, pues revertíamos el fallo que tenían esas células para reparar el ADN. Es decir, la edición por este sistema era un sistema, para mi gusto, maravilloso para corregir las células de los pacientes y que si podemos aplicarlo en clínica sería muy útil. ¿Cuál era el problema en este caso? Pues que, claro, como solo podemos hacer esos cambios,
pues la frecuencia de pacientes que podemos corregir con esta estrategia es bajo. ¿Qué hacemos con el resto de los pacientes, ¿no? Pues entonces, de repente, cuando nosotros estábamos pensando qué hacemos con esos pacientes, pues otra vez el grupo de David Liu describió otra estrategia, que esta ya es como ciencia ficción, en la que realmente tú puedes, si tienes una mutación, como os comentaba antes, en la que faltan, por ejemplo, 3 nucleótidos, que lo que hacen es que se rompa completamente el marco de lectura, o sea, como en un texto tú no puedes ya entender lo que te quieren decir aquí, con este sistema lo que se hace es que se puede volver a incorporar esa secuencia en el ADN y tener otra vez la frase perfecta. Es decir, tú esta célula no la puedes distinguir de una célula de una persona sana. Yo creo que esto, vamos, los que trabajamos en esto pensábamos que esto no se iba a poder hacer nunca. Esta otra vez es la forma en la que realmente funciona este sistema, ¿no? Este es el ejemplo, digamos que esto sería pues, lo que es ahora mismo para nosotros el Word, ¿no? En vez del lápiz borro y que me queda la marca, pues aquí no te queda ni la marca, te queda perfectamente el texto y no te enteras de si alguien lo ha revisado y lo ha modificado, ¿vale? Pues eso pasaría a nivel del genoma. ¿Cuál es la ventaja? Pues que cualquier cambio de nucleótido se puede hacer, no es como el BASE, que solo se pueden hacer algunos, no es como los editores de bases. Y en el caso de los pacientes con anemia de Fanconi, pues hemos calculado que aproximadamente el 65% de las mutaciones en los pacientes se podrían corregir de esta forma. Y esto es lo que hemos demostrado en el laboratorio. Este es el gen Fanconi A en este caso, porque como tenemos más pacientes, hemos empezado estudiando en este gen, pero ya lo estamos trasladando a otros. Esta es la mutación que os hablaba antes, la más frecuente, que es una mutación que da lugar a un stop, a una parada del marco de lectura al principio del gen. Aquí diseñamos ya una guía que va a volver la célula wild type, o sea, esta secuencia es igual que la de una persona sana. Y cuando esto lo hicimos en las células de los pacientes, pues obtuvimos un porcentaje de células corregidas muy alto, ¿vale? Que tenían la secuencia sana. Y como veis aquí, esto que veis a lo largo del tiempo, si nosotros dejamos las células en cultivo, pasa lo mismo que veíamos con los vectores lentivirales, van aumentando a lo largo del tiempo, lo que indica realmente que son sanas. Es otra forma de verlo. Ensayos ya diferentes confirmamos, por supuesto, que la proteína se reexpresaba, la proteína FANCA, que además se podían ver todas las proteínas que forman parte de la ruta de Fanconi, que son las 23 que pueden tener los pacientes mutados, se podían localizar en los sitios donde hay daño en el ADN. Cuando hay un daño en el ADN, no lo veréis muy bien, pero hay unos puntitos aquí, que es donde se localizan esas proteínas, van justo a ese sitio para reparar. Pues bien, en los pacientes, después de la corrección, vuelven a ir, como veis aquí no hay ni una proteína que vaya, y cuando nosotros la corregimos vuelven a ir, similar a lo que ocurre con las personas sanas. Y otra vez cuando las dañábamos, pues con este agente que produce daño se recuperaba la función de esas células y no se pueden distinguir de las células de una persona sana. ¿Esto solo nos vale para esta mutación? No, esa es la idea, ¿no? Que queremos hacerlo para todas las mutaciones. Y lo que hemos hecho ahora pues es hacer una estrategia parecida para la mutación que es más frecuente en el mundo, en anemia de Fanconi, que es esta eliminación de 3 nucleótidos. ¿Qué pasa aquí? Que esta sí que no se puede corregir de ninguna otra manera, ¿no? No podemos utilizar los editores de bases, pues con esta estrategia de edición de calidad, lo que vimos es que inicialmente con baja frecuencia, pero a lo largo del tiempo va aumentando esa frecuencia, podíamos corregir y revertir la sensibilidad al daño de estas células con esta estrategia. Por supuesto, ahora la idea en este caso pues, es aumentar la eficacia de esta estrategia, porque si no, no la podremos pasar a la clínica. Una cosa es que se corrijan y se expandan a lo largo del tiempo, pero tener en cuenta como estos pacientes tienen tan pocas células, nuestra idea es vamos a corregir las máximas que podamos para al menos infundirle el mayor número de células corregidas. Y aquí, pues nada, os resumo en una diapositiva nuestra estrategia a largo plazo, a medio plazo, digamos, con los pacientes, y que ya estamos llevando a cabo cuando nosotros recibimos. Nosotros funcionamos un poco como centro de referencia para el estudio de las células madre de los pacientes con anemia de Fanconi en España. Con lo cual, cuando recibimos una muestra de un paciente con anemia de Fanconi, lo primero que hacemos ahora es identificar qué mutación tiene el paciente. Esto
En algunos hospitales se está haciendo ya, pero no se está haciendo en todos, aunque parezca increíble, ¿no? Se diagnostica al paciente, pero muchas veces no se identifica la mutación. Nosotros la identificamos, en paralelo lo que hacemos es una línea del paciente que nos va a permitir, que es una herramienta muy útil. Esto lo que significa es que transformamos esas células para que se puedan mantener en cultivo y podamos probar todas las herramientas que estamos desarrollando. Y a la vez diseñamos cuál es la mejor estrategia para corregir la mutación específica que tiene ese paciente. Es los editores de bases, o sea, borrar el nucleótido y poner el correcto, o necesitamos la estrategia más compleja de la edición de calidad. Pues eso lo analizamos, buscamos, diseñamos los sistemas para realizar esto y, por supuesto, lo siguiente, estudiamos cuál es la eficacia y la seguridad de este sistema, ¿vale? Que sobre la seguridad no os he contado, pero por supuesto también es algo importante a analizar, que estos sistemas no sean capaces de modificar otro sitio cualquiera del genoma, ¿vale? Que eso es crítico. Y como último paso, pues estudiamos la eficacia en las células madre de los pacientes. En total, creemos que esta estrategia en un año podríamos diseñar una terapia, cuando esté optimizado, que yo creo que estamos cerca, una terapia para el tratamiento de los pacientes. ¿Cuál es otro de los pasos en los que estamos trabajando mucho? Bueno, pues como estaba comentando Luis, en el caso de los vectores, y como os he comentado ya al principio, ¿no? En el caso de los vectores sí que ya son capaces de ir a la célula que nosotros queremos. Pero ¿cómo introducimos estas herramientas en la célula? Esta es la parte más limitante. Hasta ahora mismo, lo que se está utilizando es la electroporación, es decir, se abren poros en la membrana de las células y se introduce estas herramientas. Imaginaros en una célula de un paciente con anemia de Fanconi y abrirle los poros, pues ya lo que le falta, porque las dejamos, vamos, fatal. Entonces, nosotros, por supuesto, hay ensayos clínicos en los que, de hecho, el primer medicamento utilizando CRISPR que se ha probado en Europa y en Estados Unidos utiliza esta estrategia en células madre de la sangre, pero de personas que no tienen afectadas las células madre, ¿vale? Y está funcionando. O sea que esta es una herramienta que ahora mismo está funcionando muy bien, pero nosotros creemos que una vez más para Fanconi no va a ser la idea. Entonces estamos buscando sistemas para llevar dentro de las células estas herramientas que puedan ser adecuados y, como él comentaba, como Luis comentaba, estamos ahora mismo muy centrados en las partículas lipídicas como herramienta para corregir, para llevar dentro de las células todas estas estrategias. ¿Y por qué también? Porque estas herramientas sí nos van a permitir poder utilizarlas in vivo. Es decir, todo esto que estamos desarrollando para extraer las células del paciente, corregirlas y volverlas a infundir, creemos que también va a poder ser útil para directamente meter en una nanopartícula lipídica las herramientas de edición, infundirlas al paciente y no tener que obtener sus células. Que va a tener muchas ventajas. Primero, podemos tratar a casi todos los pacientes. Segundo, el coste de la terapia será mucho menor, porque si tenemos que pasar por un laboratorio o una instalación GMP, el coste del medicamento sube muchísimo, ¿vale? Por todos los controles, etcétera. Y eso va a permitir también que sea fácil hacerlo en cualquier sitio del mundo, que esa es la siguiente cuestión que todos nos estamos planteando. Tenemos terapias que pueden funcionar para los pacientes, pero que van a funcionar para los pacientes que viven en Estados Unidos, los que viven en Europa, con suerte los que viven en Europa, porque algunas ni siquiera. No, lo que queremos es que esto pueda llevarse en una caja y se pueda infundir en un paciente que vive en cualquier sitio del mundo. La terapia in vivo va, creo yo, en el futuro a permitir eso. Y nada más, termino, pues bueno, con muchos agradecimientos, porque es muchísima, como os podéis imaginar, la gente que ha trabajado en esto. Juan Antonio Buren, que es el jefe del departamento en el que yo trabajo, con el que hice la tesis, empezamos este trabajo. Susana Navarro, que trabaja conmigo en la terapia de las células de los pacientes, el investigador principal del ensayo de terapia génica, Julián Sevilla, con Yosune Zubicaray, médicos en el Niño Jesús, y Cristina Díaz de Heredia en la movilización en el Hospital Valdebrón. Y, por supuesto, pues también todos los médicos de una red que tenemos en España para el tratamiento de la enfermedad. Muchos colaboradores en el laboratorio, nuestra sala GMP, que ahora, después de nuestro ensayo clínico en anemia de Fanconi, hemos empezado a hacer ensayos clínicos en otras enfermedades que, por supuesto, han ido mucho más rápido. Eso es lo bueno de empezar con algo tan complejo. Y
y muchos colaboradores en España, y fundamentalmente me gustaría mucho agradecer al grupo de Jordi Surrayes, que llevamos trabajando con ellos desde que empezamos, y que ellos son los que diagnostican a los pacientes con el ensayo en las aberraciones cromosómicas, y bueno, tenemos una ayuda de ellos increíble, y muchos grupos europeos. Nuestro trabajo y nuestro ensayo clínico ha sido financiado por un proyecto europeo y varios proyectos españoles, o sea, es un ensayo clínico académico, que yo creo que es muy importante también saber que es complicado, pero se puede, hay financiación a veces para estas cosas y nosotros la conseguimos. Ahora ya en el siguiente paso ha tenido que entrar una empresa farmacéutica, pero porque también es una cosa que en cierto modo es obligada. Nosotros como centro nos costó un poco entenderlo, que ahora de repente lo tiene que hacer una empresa, si nosotros somos los que sabemos hacerlo. Pero realmente desde la academia, pues claro, tú no puedes generar un fármaco que vayas a vender, ¿vale? Y en la parte de edición génica, pues muy resumido, pero a todo mi grupo que trabajan en todas las estrategias que os he estado enseñando, al grupo de Jacob Korn y por supuesto también a Juan y David Liu, que ha colaborado un montón con nosotros, mandándonos todo. Es una maravilla de persona con la que cualquier cosa que le pides te ayuda, los médicos que nos están mandando muestras también, y por supuesto a toda nuestra financiación. Y no quiero terminar sin agradecer a todos los pacientes, los familiares, los médicos, los investigadores, la coordinadora de la Fundación de Anemia de Fanconi, porque realmente ellos fueron los que cuando empezaron a ver lo que estábamos haciendo y los resultados que teníamos, nos dijeron, esto tenéis que hacerlo en los pacientes. Los médicos y los pacientes son pequeños, los padres y las familias de los pacientes, cuando mucha gente más en la parte de investigación te dice, pero ¿y esto los pacientes? Pues los pacientes lo vieron desde el principio como una enorme esperanza para ellos, y de hecho, pues este es Xavi, que es uno de los pacientes de los que os he contado, que ahora tiene ya 13 años desde que lo tratamos y está, vamos, estupendamente. Y muchas gracias a todos vosotros por la atención.